Hola, en el marco del Tercer Congreso Internacional de Psicología, Multidisciplinaridad Real de la Psicología para resolver los retos de las nuevas tecnologías, me permito presentarles la ponencia Neuroinmunoeducación en estudiantes de medicina. Soy la doctora Rosa Elba Domínguez Bolaños de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Y la pregunta central en este punto es plantearnos si podemos educar al cerebro para proteger nuestra salud. El punto ciego de la educación médica parte de lo siguiente. Normalmente entrenamos a nuestros estudiantes en muchas habilidades sobre anatomía, bioquímica, farmacología, clínica y en suma, pues a que puedan atender y abordar muy bien la fisiología del paciente, pero en pocas palabras son analfabetos en la regulación de su propio sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que sucede? El problema es que aquí nadie nos enseña, nadie nos entrena cómo proteger el delicado equilibrio que existe entre la mente, nuestro sistema inmune y nuestra salud. Es importantísimo darnos cuenta que el estrés no lo vamos a poder desaparecer de nuestra vida y por eso tenemos que aprender a regularlo, a modularlo y a controlarlo de tal manera que no se vuelva crónico y que esto no actúe en nuestra contra. Desde la psiconeuroinmunología es importante recordar que se ha planteado que existen tres sistemas que trabajan como un engranaje conjunto, que son el sistema inmunológico, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Cuando uno de estos tres sistemas se desregula por producto del estrés crónico sobre todo, lo que va a suceder es que se van a desregular todos estos sistemas. Entonces, lo importante aquí es poder entender cómo podemos mantener estos tres sistemas en equilibrio y obviamente cómo podemos regular el estrés para que no suceda este desbalance en estos tres sistemas. Desde la arquitectura del estrés crónico, lo que sucede en las facultades de medicina o en la facultad de medicina como la que yo me encuentro, es que, bueno, a los alumnos les sucede que las demandas académicas son muy elevadas, son muy altas, y eso hace que exista una activación sostenida del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y bueno, eso los lleve a tener o a generar en el cuerpo una carga alostática, que es un concepto que fue creado por McEwen en el 2007. Esa carga alostática lo que se va a traducir en el cuerpo es en un desgaste fisiológico continuo que no le va a permitir recuperarse. Es decir, ya no vamos a hablar de un estrés agudo, sino de un estrés que se va a mantener en un estado sostenido durante mucho tiempo y ese estado sostenido es el que va a generar el desgaste porque no se permite la recuperación fisiológica. Ese desbalance inmunológico, obviamente generado por el desgaste fisiológico, a lo que nos va a llevar es una actividad inmune hipoactiva y obviamente va a elevar la inflamación en el cuerpo. Entonces, eso se traduce en una infinidad de enfermedades que pueden, a las que pueden estar más bien expuestos nuestros estudiantes, que de todo tipo, que pueden ser autoinmunes, trastornos metabólicos, que bueno, hacen que su salud se vea mermada. Desde la neuroinmunoeducación, la importancia fundamental es que las personas puedan comprender cómo funciona su sistema inmunológico y que esta comprensión desde la inmunoalfabetización se pueda traducir en que las personas puedan tomar un rol activo en el cuidado de su salud. Desde esta perspectiva, el objetivo de investigación que nos planteamos fue evaluar los efectos de un programa de neuroinmunoeducación diseñado para fortalecer la inmunoalfabetización en estudiantes de medicina de la UAP a través de la comprensión de la interacción entre la mente, el sistema inmunológico, el estrés y la salud integral, sobre la personal inmunocompetente, el estrés académico y la regulación emocional. Y obviamente dentro de nuestra hipótesis planteamos que la inmunoalfabetización puede mejorar la salud de los alumnos y lograr que tengan una mejor personalidad inmunocompetente, mejor manejo del estrés y una mejor regulación emocional. Desde la parte de la metodología que se empleó para llevar a cabo esta investigación, fue un estudio con un diseño preexperimental longitudinal de pretest y posttest de un solo grupo
en donde al inicio se registraron en la convocatoria que se realizó 79 estudiantes, no la dejamos abierta para más porque no teníamos más espacio donde poder llevar a cabo el taller. Los que llegaron finalmente a la primera sesión fueron 27 y tuvimos un criterio de exclusión, de eliminación, perdón, muy estricto que fue que solamente podían tener una falta al taller. Entonces, aquellos que tuvieron una falta se eliminaron y más de una falta, perdón, se eliminaron y solamente quedaron aquellos que no tuvieron ninguna inasistencia o llegaron a acumular alguna inasistencia. Esto significó que solo 11 alumnos terminaron. Em, este taller estuvo enfocado en llevar a cabo, digamos que la capacitación o la educación en cuatro ejes básicos, que fue el sistema inmune, cómo trabaja desde su regulación o desregulación, la respiración como un factor fisiológico importante para poder activar la respuesta simpática del cuerpo, la meditación desde la parte de las redes neuronales y la neuroplasticidad, como entendemos desde la imaginación guiada, cómo podemos llevar a estados de bienestar y llevar a la persona a poder desde su imaginación crear ese estado en el que queremos que él se encuentre para mejorar su salud. Y la otra, el otro abordaje que se hizo fue a través del mindfulness, centrado concretamente la atención en la respiración y también en el escaneo corporal. Y finalmente, como parte del taller se llevó a cabo el abordaje del optimismo realista, es un planteamiento de Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, y el entrenamiento en regulación de emociones desde la perspectiva de Barbara Fredrickson, psicofisióloga de la Universidad de Carolina del Norte. Las sesiones se llevaron a cabo durante un mes, como les decía, fueron 8 sesiones los viernes y los martes y la mitad fueron presenciales y la otra mitad fueron en línea. Asimismo, a estas personas, a las 11 personas que terminaron la investigación, se les aplicaron tanto al inicio como al final los inventarios Cisco, ERC y CERC, así como el instrumento de personalidad inmunocompetente. Los resultados que se encontraron, sobre todo en la personalidad inmunocompetente, que fue uno de los primeros instrumentos que se aplicó, fue que los estudiantes dejaron de normalizar el desgaste y se observó un aumento masivo en conductas protectoras, como establecer límites y buscar redes de apoyo. Aquí podemos ver algunas de las dimensiones que mejoraron, como poder expresar la rabia, el aprender a decir que no, el poder pedir ayuda y el compartir las necesidades con otros. Como score global de este instrumento, tenemos cómo mejoró. Desde las medias podemos ver de un 5,55 a un 8,73, lo que nos marca que sí hubo una mejora en estos estudiantes. Como parte del instrumento relacionado con el estrés académico de Cisco, lo que se puede observar es que los exámenes, las guardias, las prácticas no desaparecieron, como lo decíamos, ¿no? No podemos desaparecer el estrés ni la dinámica del día a día, pero la percepción de amenaza y las respuestas físicas y emocionales asociadas disminuyeron de manera importante. Nos referimos prácticamente a las tres dimensiones que mide este instrumento, que son los estresores, que bajaron de 3,49 a 2,67, los síntomas físicos generados por el estrés de 3,39 a 2,48 y las estrategias de afrontamiento subieron de 2,78 a 3,44. Como marco global de este instrumento, también vimos mejora de 3,60, bajó el estrés a 2,93. En lo que respecta al cuestionario de el ERQ, que es el de regulación emocional, lo importante de este instrumento y por qué se eligió es que es una regulación emocional, pero desde la parte de la reevaluación cognitiva, de poder replantearnos las cosas que pensamos sobre los eventos que nos ocurren.
Entonces, desde la perspectiva de la psiconeuroinmuno, como lo hemos visto, es muy importante que nosotros nos demos cuenta cómo son nuestros pensamientos, cómo son nuestras creencias, qué es lo que nosotros interpretamos de la realidad que estamos viviendo, porque a partir de ahí es que va a venir toda esta cascada de cambios bioquímicos en el sistema endocrino, en el sistema inmunológico y obviamente en el sistema nervioso que van a hacer esta alteración. Entonces es muy importante darnos cuenta cómo el estudiante empezó con una reinterpretación cognitiva y cómo fue cambiando. Entonces, lo que pudimos ver con este instrumento es que el taller como tal no promovió la inhibición emocional, que es fisiológicamente tóxica, no buscamos que no se expresen, ¿no? Las emociones, sino que lo que aprendió fue a que pudiera reinterpretar las situaciones desde la raíz, reduciendo con esto el impacto fisiológico del estrés. Entonces podemos ver cómo la reevaluación cognitiva pudo mejorar de 2.59 a 5.91, lo cual nos da un efecto grande. Y en la supresión expresiva, que es una vez que la emoción ya está presente, poderla esconder, una vez que ya se generó o no expresarla, pues no hubo un cambio significativo. Buscamos de alguna manera que pueda ser como hacia abajo, ¿no? O que se mantenga estable, porque lo que se busca no es que no se exprese, sino que se pueda hacer congruente con lo que se está sintiendo. En este caso, no hubo cambios significativos. En el siguiente instrumento y el último que se aplicó, que fue el cuestionario de estrategias cognitivas de regulación emocional, también se escogió para la regulación emocional desde la parte que este instrumento lo que hace es evaluar las estrategias cognitivas, nuevamente, cómo la persona enfrenta o interpreta las situaciones negativas de su vida, la adversidad o las situaciones de crisis, ¿no? Entonces, lo que queríamos ver era cómo podía reevaluar esta parte a nivel cognitivo. Y este instrumento mide como básicamente dos cosas, las estrategias adaptativas y las estrategias desadaptativas. Y lo que se pudo ver también es que hubo un crecimiento importante en el uso de estrategias cognitivas adaptativas. De empezar con 2.78, terminaron en 3.11. En el caso de las estrategias desadaptativas, hubo una reducción de 2.56 a 2.30. Entonces, esta disminución nos indica que hubo una desactivación funcional de los mecanismos de defensa en los estudiantes. Viendo los cuatro ejes de los cuatro instrumentos que se aplicaron, vimos que todos tuvieron mejoras de alguna manera y que estos cuatro instrumentos nos revelan que sí podemos construir una arquitectura, perdón, psicológica orientada hacia el autocuidado consciente de la salud y que sí lo podemos mejorar. ¿Cómo se traduce esto digamos que ya en lo que sucede en el día a día, en que este círculo de estrés crónico al que están sometidos los estudiantes y todas las personas en el día a día, ¿no? En donde podemos ver que hay inflamación, activación del eje hipotálamo adrenal, producto de una amenaza. Obviamente, cuando vamos a la parte de la neuroinmunoeducación, lo que buscaríamos es que al haber una reevaluación, de cómo estamos viendo las cosas que nos suceden en la vida, podamos enfrentarnos a menor carga alostática, nuestro cuerpo, obviamente, fisiológicamente no tenga tanta carga alostática y pueda haber una respuesta inmune más equilibrada. Finalmente, estas implicaciones en el aula podemos ver que no solo estamos entrenando o enseñando a los estudiantes a sobrevivir o a vivir de una manera más saludable en la carrera, sino que también estamos empezando a desarrollar o lo que se buscaría es desarrollar nuevas generaciones de profesionales de la salud más conscientes primero en el cuidado de su salud, en tomar acción, en protegerse, en procurarse, más resilientes y capaces de modelar su salud y también la de sus pacientes, poder tener modelos de prevención y promoción de la salud. Las limitaciones a las que nos enfrentamos en este estudio obviamente fueron que nuestra muestra fue pequeña, lo sabemos, ¿no? Pero era un experimento para ver cómo funcionaban estos cuatro instrumentos y la capacitación, el entrenamiento que se hizo, la educación.
en los cuatro ejes que platicamos, que fue un diseño preexperimental, que hubo, la duración fue breve y a pesar de que fue muy breve, pues se vieron cambios significativos y que pues no se usaron biomarcadores físicos. Entonces quizá el próximo paso sí es llevarlo a un ensayo controlado aleatorizado, y utilizar también marcadores, biomarcadores, ¿no? Como el cortisol, como la IgA salival, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca y algunas citocinas como marcadores inflamatorios. Finalmente, bueno, ¿qué podemos decir? Que se aceptó nuestra hipótesis de investigación, que un programa de inmunoalfabetización y neuroinmunoeducación obviamente va a fortalecer una personalidad inmunocompetente y también va a ayudar a que los estudiantes tengan una mejor regulación emocional y puedan manejar de mejor manera el estrés. Y como conclusión podemos decir que vamos avanzando hacia una formación médica más humana, resiliente y comprometida con la salud integral. Esto lo que hace es fortalecer la mente, pero también proteger al cuerpo. Muchas gracias. Finalmente, antes de que se me pase, porque se me estaba pasando, quiero dejarles aquí las referencias utilizadas, algunas de las referencias utilizadas para este trabajo. Esta es una parte, esta es la otra parte, y la declaratoria de uso de la inteligencia artificial. Muchas gracias nuevamente.